veo, y yo ya lo dije en mis predicciones de TikTok y que luego más adelante voy a subirlo aquí a YouTube, veo una explosión en Estados Unidos. Ojalá que no pase, pero... Hola, bienvenido a mi canal Clesania y esto es predicciones mundiales para el año 2023. Bien, estoy aquí para ver qué es lo que va a acontecer el próximo año 2023. Siento un poco el ambiente cargado. Sí, vamos a ver qué es lo que viene. Mientras tanto, si quieres apoyar al canal, por favor suscríbete, es totalmente gratis. Activa la campana para que te lleguen las notificaciones de nuevos vídeos cada vez que suba uno. Estoy subiendo videos de horóscopos, predicciones mundiales. También hago predicciones de desastres naturales y sismos. Y también, bien, ahora me voy a Norteamérica específicamente. Quiero echar las cartas para el país de Estados Unidos, que en este año 2022 hubo muchos tiroteos, más de 300. Sí, yo dije que iba a haber un tiroteo en varios lugares. Sí, hubieron en Nueva York, en Iowa, hubieron hospitales, en Walmart. Sí, vamos a ver ahora qué es lo que viene para Estados Unidos en general, en cuanto a político, social y económico. Vamos a ver. Aún todavía no hay elecciones, pero vamos a ver también quién está más cerca de ganar las elecciones de Estados Unidos. Así que vamos primero a ver la lectura en general para Estados Unidos, qué es lo que viene. Veamos qué es lo que viene para Estados Unidos. Oh my God, por Dios. Es que esto es... Wow. Estoy preguntando no de terremotos porque ya les dije que va a haber un volcán que va a emitir una alerta también para Estados Unidos, pero estamos leyendo en cuanto a lo político, económico y social. Mira, veo, y yo ya lo dije en mis predicciones de TikTok y que luego más adelante voy a subirlo aquí a YouTube, veo una explosión en Estados Unidos. Ojalá que no pase, pero veo una bomba o algo de eso, o ahorita se me ha ido de la mente ese nombre, esas cosas que vuelan cuando hay guerras. Estamos hablando de... Wow, es que esto es fuerte. Sí, yo ya he tenido una visualización de esto y se me escarapeló el cuerpo. Veo que algo cae sobre Nueva York, o muy cerca. Sí, veo una explosión. Sí, ves, veo a alguien que va a intentar mandar algún explosivo, estas cosas. Exactamente, creo que es en Nueva York, porque veo puras torres grandes y uno de los únicos lugares y que está cerca al mar. Sí, es que es Nueva York, porque no veo el Manhattan, toda esa zona. Sí, que tener mucho cuidado en el año 2023. Mira, la gente de Estados Unidos, angustiada, con ansiedad. Ya me vino el nombre a la mente, luego de ver esta carta. Un misil. Veo un misil que cae en Nueva York en el año 2023. El paje de copas. Va a caer como que un misil entre el mar, por ahí, pero va a ser un estallido fuerte. Veo acá algo que cae de sorpresa, ¿no? O sea, nadie se lo espera. Mira, leyes que se cambian en Estados Unidos, injusticias. Esto de que hemos presenciado de lo de los tiroteos va a continuar porque el presidente que está en estos momentos no vela por eso, por esos acontecimientos, no ha hecho nada al respecto. Veo injusticias, leyes que serán cambiadas, pero en contra de la gente. Sí, eso es lo que estoy viendo. Mira, conversaciones en secreto. Uy, la pirámide. ¿Quién está a cargo de la Agenda 2030? Pues son de este país. No estoy diciendo que todos, sino que
hay una pirámide, ¿sí? O sea, hay una jerarquía. Ya ustedes entenderán a qué me refiero. Veo gente acá dándose cuenta de lo que está viviendo y como que por eso está, acá veo la carta, que se despierta angustiada luego de estos acontecimientos. Veo aquí, mira, me marca mucho el número 7. No sé si son 7 personas que van a cambiar, pero para mal Estados Unidos. O en 7 meses va a pasar esto que estoy hablando. No sé, pero me marca mucho el número 7. 7, veo un número 7. También, mira, estoy viendo que se firman como que esto de, por ejemplo, que ahora último estamos viendo que Zelensky ha ido a visitar al presidente Biden. Va a haber más de esto, o sea, más alianzas también veo de Estados Unidos. Mira, para, entre comillas, finalizar las guerras, como que tratados de paz, pero con la carta de acá de la injusticia prácticamente no veo eso. No veo eso. Mira, es que es un misil, no lo puedo ver de otra forma. Veo un misil acá. Siento que Estados Unidos corre peligro. Y acá me sale la carta de la rueda de la fortuna. Veo muchos huracanes. Eso ya lo dije en las predicciones de terremotos. Veo muchos huracanes. Veo, mira, todo da una vuelta, pero hacia para peor. Veo gente en las calles, marchas, gente reclamando cosas en Estados Unidos, incluso hasta persiguiendo al presidente. Hay algo fuerte que va a pasar acá. La gente se revela este año 2023. La gente de Estados Unidos. Mira, en cuanto a lo de las migraciones, esa carta me quiere decir mucho. Esa gente va a vivir de la ayuda que le da a Estados Unidos, pero acá hay un fin. Mira, acá hay que tener cuidado porque estoy viendo que como que la gente que ya vive en Estados Unidos reclamando sus derechos y ve a esta gente que recién llega. Y como que acá puede haber pleitos. Sí, aquí veo gente como que peleándose mucho. Veo ayudas del gobierno también, pero es porque ya saben que algo va a acontecer. Mira, mira, yo en especial, yo no creo en esto de estas organizaciones benéficas de Black Lives Matter. Luego tenemos lo de los derechos LGTB, creo. Mira, acá hay alguien detrás enriqueciéndose con esas organizaciones benéficas en ayudas, lo cual es totalmente una farsa. Gente enriqueciéndose por esto. Ya se los digo, acá hay algo oscuro detrás de, sí, vamos a luchar todos por nuestros derechos, pero a la hora de la hora sucede algo, como los tiroteos o algo, o alguna muerte. ¿Dónde están los defensores de estos derechos? Mira, ¿ves? Veo acá que veo movimientos en cuanto al respecto. Eso va a seguir propagándose esto. Sí, todo es por esto, todo es por el dinero. La gente así cegada totalmente en cuanto a estos temas, porque mira, estoy viendo acá también gente encarcelada injustamente, porque me sale justo en esta recta, gente encarcelada veo. Mira, gente que por no tener para pagar un alquiler va incluso hasta tener que robar o pierde su trabajo, no sé, de otra manera, porque veo gente esforzándose mucho y para nada, porque el mismo gobierno no da opciones a que siga creciendo la economía. Veo una economía estancada y me sale la carta de la muerte para finalizar esta tirada. Con esta carta que veo, uno, estoy viendo lo del misil, que ya les dije. También veo la muerte de expresidentes, veo muerte de actores, de cantantes también. ¿Por qué? Porque van a intentar revelar esto que les estoy diciendo de los que reciben dinero por esto de las organizaciones benéficas, entre comillas. Veo aquí, ojalá que no, una nueva enfermedad también. Sí, porque veo acá gente encerrada o como que un confinamiento voluntario, algo así. Y gente,
Mira, veo una paralización tremenda porque veo, felizmente no me ha salido el oro, es al revés porque es mucho peor, pero veo una economía ajustada para este año 2023 en Estados Unidos y en varias partes del mundo. Si Estados Unidos va a estar así ajustado, imagínate qué nos espera a los demás países. Eso digo, y háganse esa pregunta. Bien, rápidamente, voy a hacer una lectura así rápido de... Tenemos a Biden y a Trump. A Biden arriba, lo voy a poner. 5 cartas para Biden y 5 cartas para Donald Trump. Biden es de signo Escorpio, que va a estar muy favorecido en este año 2023, y Donald Trump es de signo Géminis, que muy pronto, lamentablemente, los de signo de Géminis no le va a ir tan bien en lo laboral. Porque eso es lo que estoy visualizando. Porque mira, ya están saliendo problemas contra Trump, que le están acusando creo que de falsificar. No he visto bien la noticia, para ser sincera, pero algo de falsificación, algo así. Vamos con 5 cartas para Biden y 5 cartas para Donald Trump. Mira, una traición que viene. O sea que, según lo que estoy sintiendo, creo que ninguno de los dos va a ganar las elecciones. Si ves, veo algo en secreto que ya se está manejando. 5 cartas para Biden. A Biden le salen totalmente cartas positivas. Sale la carta del 4 de bastos. Wow. Sí, estas son las cartas de Trump. No te digo. Ojo, eso no se refiere a que si va a ganar tal o tal. Eso lo voy a hacer en un video solo para ver quién va a ganar las elecciones de Estados Unidos próximamente. Pero acá estoy viendo lo que se le viene a Biden. Mira, le va a ir muy bien en cuanto a lo económico a él solo, o sea, no de Estados Unidos. Veo acá el as de pentáculos. Veo acá una mejoría. Él va a estar... Ay, es que acá estoy viendo algo. A él no lo siento tan bien de salud en este año 2023. O sea, ahora sí está bien, ahorita que es 2022. Pero acá veo que estoy sintiendo que probablemente ella no postule o algo así, pero no lo veo ya como presidente en el año 2024, para ser sincera, porque va a querer tomarse un descanso. Pero veo que deja a personas de su entera confianza para que ganen las elecciones. Cuidado. Sí, eso es lo que estoy viendo. Una mujer, probablemente. Una mujer que él va a dejar para que pueda ganar estas elecciones. Y en cuanto a Trump, Trump del signo Géminis, Biden es de signo Escorpio. Trump le vienen cosas muy fuertes. Veo acá gente poniéndose en su contra. Mira, Trump no le va a ir tan bien este año 2023. Veo que la gente que ya se había ganado la confianza en los votos, la gente ya no va a querer votar por Trump. Salen cosas oscuras sobre él y, o sea, más cosas se descubren. Y también veo acá que no vienen cosas favorables para él. Juicios, me dice acá, juicios, algo con temas de dinero también. Sí, es que veo acá cosas realmente negativas. Pero para ambos, yo ahorita, pero puede ser que con el tiempo cambie esta energía, yo no estoy visualizando a ninguno de los dos como presidente de Estados Unidos nuevamente. Ni Trump ni Biden. Ninguno de los dos. Veo a alguien, mira la carta, con más carácter. Y con la carta del as de bastos, una persona más joven que ellos entra a gobernar a Estados Unidos en el año 2024, que se va a ganar la confianza de la gente y la gente va a votar por él. Bien, ahora vamos a continuar con México, que es un país de América del Norte. Ya dije mis predicciones, que de aquí al 2024, mis predicciones de TikTok, que próximamente las voy a subir a YouTube también. Y ya he acertado varias predicciones. El terremoto y también que se iba a incrementar la violencia, que cuiden a las mujeres, porque han incrementado estos casos de rapto, que se desaparecen mujeres, luego las encuentran muertas. Terrible. Vamos a ver qué es lo que viene para México en el año 2023. Cuando se traban las cartas no es bueno. ¿Qué viene para México? Y recordar que el señor Manuel López Obrador
presidente de México actualmente, es de signo Escorpio, igual que Biden. Así que, pues él va a salir libre de culpa, yo lo veo normal, como si nada, terminando de gobernar, ¿eh? Como Manuel López Obrador. Solo por 2023, después 2024 que vendrá. Vamos a ver qué viene para México. Próximo año 2023. Wow. Veo aquí. Él se va. El señor López Obrador se va abucheado. O sea, le dicen ya no regreses más, que ya no te queremos ver. Mucha gente me dice que menos del 36% de México no está de. No, que está. Espérate. Menos del 36% de los mexicanos quieren que se quede. Algo así. Y el otro porcentaje que vendría a ser de, ¿cuánto es? 74% quiere que se vaya. Algo así me están diciendo mis guías espirituales cuando me dicen cosas con números un poco que me confunde. Veamos. ¡Wow! Las mujeres se empoderan en México. ¿Eh? Veo más autoridades, perdón, en México, mujeres. Mira, viene acá entre estabilidad y como que la economía va a tener sus tropiezos en México, pero ahí va a estar, ¿ya? Porque veo acá esto de los puertos, ¿cómo se dice? Importaciones, exportaciones, incrementan en México. Así que eso es una buena noticia para los trabajadores, los importadores, exportadores. Sí, mira, va a haber trabajo ajustado por la economía, por lo que vamos a atravesar en este año 2023, pero ahí va a estar el trabajo, aunque esté un poco difícil de conseguirlo. Mira, en México, felizmente no me sale la carta así, porque así es abuso de autoridad. Como que la gente sí todavía tiene libertad de opinión, veo, pero acá sí están sufriendo un poco las consecuencias de haber votado mal. Sí, ¿ves? La siento así a la gente, a algunas personas, como diciendo, ay, qué rumbo tomo ahora, mi economía no está tan bien. Incluso, si esto me dice la llegada, atención México, van a recibir visita europea muy pronto. Veo que migran europeos a México, asiáticos también. Sí, veo mucha migración. Atención México. Veo algo oculto en México. Cuiden a las mujeres, por favor, a las niñas, a las ancianas. Veo acá algo, sigo viendo con esto de delincuencia, raptos, muertes, sí. Veo a gente viviendo del gobierno también. Hay gente que porque le dan algún tipo de ayuda cree que el presidente Díaz es súper bueno, que es un dios, pero no vale endiosar a un presidente así tanto. Wow. Si es que estoy viendo esta carta, veo con esta carta del 8 de copas que muchos personajes de México van a fallecer. En cuanto a personajes, yo hablo de artistas, puede ser cantantes, escritores o actores. Sí, acá veo lutos en familia, atención, lutos en familia. En México también veo que van a sufrir en cuanto a economía, una parte de la población mexicana, sí. Pero sale la carta del carro, veo personas, a mexicanos migrando, así como van a venir migrantes a México, veo acá personas que se van de México. Veo personas que se van de México con miedo, pero mira, veo personas un poco con miedo de lo que vaya a acontecer. Mira, te soy sincera, no veo acá ningún hombre. Si me preguntas por las elecciones de repente 2024, ahorita no estoy viendo un hombre. Veo que acá las mujeres toman el poder en México. Es increíble porque no me acuerdo haber visto presidenta mujer o alguna política con alto cargo en México. Pero veo acá las mujeres. Sí, hay que tener cuidado con la economía. Ya dije, veo tropiezos en cuanto a la economía. Cae la moneda mexicana, el peso mexicano cae. Lo veo en el mes 8, probablemente caiga entre el mes 6 y 8. Cae la moneda, el peso mexicano. Conversaciones respecto a esto. Claro, López Obrador. Y mira, veo que cosas del pasado salen a la luz también acá. O hay conversaciones del pasado con respecto, no sé, hay algo, hay una conversación. Acá estoy viendo con estas cartas del 6 de copas y del 3 de oros. Una conversación ahí. Sí.
Pero lo que sí te digo es que López Obrador hasta ahí nomás queda, él se va. Incluso, sí, como les digo, veo que el 74% de la población mexicana ya no lo quiere, es la mayoría, y ya no lo van a ver más. Y veo mujeres empoderándose en México, mujeres llegando al poder. Eso es lo que veo para México. Voy a echar las cartas para el país de El Salvador, Centroamérica. Vamos a ver qué viene para El Salvador. Tienen de presidente en estos momentos a Nayib Bukele. Él es de signo Géminis, signo de carácter muy fuerte y para gobernar, ves, ya se me cayó una carta. Wow. Veo robos, injusticias, traiciones para El Salvador. Eso es lo primero que me ha salido. Están viviendo una situación de injusticia en El Salvador. Eso es lo que me sale. Y el presidente también está... Esta carta le salía a varios presidentes que he leído. Sobre todo la vi cuando eché las cartas para el presidente de Perú. Ya sabemos cómo terminó el presidente de Perú, Castillo. Veamos lo que viene, wow. Le digo algo, Nayib Bukele ya está acabando su propia tumba en cuanto a si quiere ser presidente nuevamente. Creo que en el año 2024 hay nuevas elecciones en El Salvador. Mira, él ya está con la soga al cuello. Ya no sabe cómo lidiar con los problemas de su país. Sí, veo una situación así. Veamos qué más viene para El Salvador. Wow, es lamentable. Me sale la carta del 5 de copas inverso. Me quiere indicar esta carta que vienen lutos en El Salvador, protestas, robos, muchos robos a mano armada, incrementa la delincuencia. Sí, qué terrible. Wow, caballero de copas inverso. Mira, sale que la gente está desilusionada, pensaron de que Nayib Bukele iba a ser un buen presidente, que iba a saber manejar el país, ¿no? Pero siento acá la decepción de la gente. Mira, esto es raro porque veo aquí una mujer muy pronto como que queriendo postularse para presidente o una mujer ocupa algún cargo importante ahí en El Salvador. Ah, eso es lo que estoy viendo. Una mujer, es extraño. Mira, acá me sale el 9 de copas, inverso también. Vienen pérdidas en cuanto a la economía también en El Salvador. Mira, gente saliendo a las calles porque ya está harta, está cansada de los robos, del robo a la nación de El Salvador, el robo al país. Veo marchas, conflictos y tengan mucho cuidado que me sale la carta del luto prácticamente acá. Sí. Veo una traición. Este presidente o es la gente que está traicionada o está próxima a ser traicionada. Déjenme leer las cartas todo completo para ver qué significa esta carta. Wow. Mira, veo una decisión mal tomada de parte del presidente actual. Mira, justo estamos hablando del presidente y les dije desde el comienzo de la lectura, este presidente va a terminar mal, va a acabar su propia tumba y tal vez se vaya a la cárcel también, muy probable. Veo acá que lo traicionan a este presidente. Hay algo que pasa, o sea, esta traición no va a ser para el pueblo, sino que veo para el presidente. Mira, empiezan a salir cosas del pasado, de lo que ha hecho este presidente. También veo, y mucho cuidado, veo incendios en El Salvador. O un volcán tal vez, algo de eso, no sé, pero veo fuego con esa carta. Sí, mira, salen secretos a la luz del presidente y la gente por eso sale a las calles en El Salvador. Mira, es que este presidente se va, yo lo veo que se va, ya no vuelve a postular, o de repente sí postula, pero pierde, la gente no lo quiere más. Ya, mira, él va a caer como, lo veo cayendo porque hay alguien como que le está sacando información y poco a poco está obteniendo información acerca de los movimientos de Nayib, el presidente actual.
y veo que algo viene en contra de él para este 2023. Mira, y la gente mirando hacia el cielo porque va a haber un cambio. Y con esta carta del juicio, también veo que va a haber ovnis y UFOs presentes en El Salvador. Sí, en un volcán me dice que se va a ver. Presencia de extraterrestres, de naves. Mira, esta es una excelente noticia para El Salvador. Si están ahorita en estos momentos pasando una mala economía, yo veo que la economía mejora en El Salvador. Me sale la carta de la mejora de la economía, el as de pentáculos. Veo una mejora económica en El Salvador. Sí, totalmente. Gracias a estas personas que están ahondando ahí, rebuscando información acerca de este presidente, que lamentablemente no ha obrado bien. El pueblo le dio su confianza entera. Pero mira, yo veo que le descubren algo y él se va. Él se va. De repente postula o ya ni siquiera le quedan ganas de postular. Pero acá veo que no gana y encima que va a tener problemas con la justicia. Lo veo así, como el colgado. Va a tener problemas y duros y severos problemas. ¿Eh? Y veo a la gente finalizando el año 2023 con buena economía en El Salvador. Bien, vamos a continuar con la lectura, pero ahora de el país de Honduras, Centroamérica. Tienen a su presidenta de nombre Xiomara Castro, que es del signo de Libra. No les digo, Géminis, Libra y Escorpio están gobernando en todo el mundo, pero yo presiento que a Géminis y a Libra en cuanto a presidentes y en lo laboral no les va a ir tan bien. A Libra sí, más o menos, pero Géminis no lo veo tan bien. Mira, ¿ves? Veo acá una traición que viene para ella. Veamos que viene para Honduras. Espero que sean noticias buenas para el año 2023. Honduras. Ya. Wow. Veo con la carta del mago al revés. Wow, vienen estallidos, conflictos. Sí. Veo acá cosas de conflictos en Honduras. Gente saliendo a las calles. Veo acá que esta presidenta está, no sé si alguien la aconseja o ella misma toma sus decisiones. Porque Libra, tú has visto a Putin. Putin también es Libra y pareciera como que si él toma todas las decisiones y no se asesora ni nada. Esta presidenta yo la veo en el mismo modo. Veo que aquí ella no está tomando decisiones correctas. ¿Sí? Vamos a ver qué viene para Honduras. Veo incendios en las pistas, destrozos. Veo que la gente se va a hacer sentir en Honduras. Incluso en las noticias vamos a ver, Honduras está pasando esto, Honduras está pasando lo otro. Mira, me sale el 8 de copas inverso. Quiero ver si es que es por alguna renuncia o si es respecto a muertes, porque también puede ser, si estoy viendo lamentablemente muerte de personas por protestas en Honduras. Y mira, me sale el 6 de copas. Como que esto de las protestas va a dar va a dar un, ¿cómo se llama? Un cambio, va a generar un cambio acá el rey de copas. Estoy viendo que esta presidenta ya se ve como ganadora, como si estuviera haciendo las cosas en perfecto estado, si todo estuviera en perfecto estado. Mira, es que acá yo veo, es que veo un hombre gobernando Honduras próximamente. Sí, porque veo, sí, es de la renuncia de ella, me parece. Creo que Xiomara Castro en el año 2023 se va. Algo pasa con ella, no sé. Porque veo gente en las calles protestando, algo pasa acá. Porque después veo un hombre entrando a gobernar. Mira, hay algo con lo que ya no podía más la gente acá. Sí, mira, ella va a estar así. Sus secretos, ella como que no va a querer que se sepa cosas de ella. Pero yo veo que en este año, 2023, no, el universo no estará a su favor. ¿Eh? Sí, ¿ves?
Veo acá el Caballero de Pentáculos, veo que, mira, si llegaran a querer meterla presa o algo así, no va a pasar eso, porque acá veo, como siempre en algunos casos de los presidentes, veo que pagan fianza o algo de eso. Ujú. Uy, la carta del carro. El luto va a estar rondando, me sale más luto para Honduras. El luto va a estar rondando en todas partes, a todo tipo de personas en Honduras, hay que tener mucho cuidado. Veo acá así una paralización. Si algo se retrasa, dice que es con temas de economía, al parecer. Es que mira, es raro porque es presidenta mujer, ¿cierto? Y veo varios hombres. Veo un presidente más adelante entrando. No sé si es en este 2023 o ya para 2024. Y veo a dos hombres más que lo acompañan a ese hombre. Sí, pero hoy sí. También veo que un expresidente va a fallecer, porque acá esas cartas me salen juntas, la del 5 de copas y la del emperador. Un expresidente de Honduras también fallece, una autoridad importante. Sí, mira, la gente va a estar ajustada en economía. O sea, por más que entre una nueva persona a gobernar, veo que la gente va a estar algo ajustada en cuanto a economía. Sí, mira, no va a haber trabajo en Honduras. Retrasos, ya, acá sí, sí, ya recién la capté. Es retrasos en lo que es los cultivos, las importaciones, exportaciones, algo va a pasar con eso en Honduras. Ay, lamentablemente no veo cosas tan, ¿cómo se llama? No veo cosas tan positivas para El Salvador, para Honduras, porque me salen cartas negativas en la mayoría. Veo que como que si entrara un nuevo presidente, pero este nuevo presidente también va a estar fatal. Gente, incluso militares en las calles, veo. Sí, veo cosas fuertes para Honduras. Cae la moneda, no va a haber trabajo. Sí, mira. Sí, ves, veo que esta mujer la van a querer meter a la cárcel, pero algo pasa con la presidenta, que paga como que fianza para que no vaya a la cárcel. Eso es más adelante. Sí. Vemos que viene para Nicaragua, su presidente es Daniel Ortega, y él es del signo de Escorpio. Nicaragua ahorita está con un presidente algo, no es dictadura, pero está con un gobierno algo duro desde hace un tiempo, ¿no? Vamos a ver qué viene para Nicaragua en este año 2023. ¿Qué viene para Nicaragua? Mira, lamentablemente yo estoy visualizando que Scorpio 2023 como que le va a ir bien en lo laboral. En cuanto a este presidente es Scorpio, lamentablemente dudo mucho de que se vaya a ir o lo intenten sacar o algo así, porque es escorpiano. Sí, ¿ves? La carta de la templanza inversa me lo confirma. Este presidente se queda todavía en ese país por un tiempo todavía. Mira, ese presidente se está llevando todo en Nicaragua. Sí. Mira, veo personas que no están de acuerdo, no tienen nada que celebrar, ¿no? Porque no quieren que siga como presidente. Sí. Después lo que estoy viendo es que este presidente está como que mal de la cabeza. Está tomando decisiones totalmente egoístas con su país. Lo está llevando a la ruina, poco a poco. Veo gente en las calles enfrentándose con policías, militares o lo que haya, o entre ellos mismos, ¿no? Es una pena. Acá veo como que va a aparecer alguien joven, es un caballero de copas, alguien joven como que va a intentar hacer algo, ¿no? Por el país, en Nicaragua. Algo así como este joven, ¿se acuerdan? Guaidó en Venezuela. Sí, algo así va a aparecer. No les dije en la predicción general, veo jóvenes tomando el poder o intentando sobresalir en este 2023 para hacer algo por su patria o por el lugar donde han nacido, ¿no? Mira,
en Nicaragua incrementan los robos, las estafas, si hay narcotráfico también, todo lo malo incrementa. Veo total deshonestidad de este presidente también, Daniel Ortega. Veo conversaciones aquí. Puede que se le filtren también algunos audios o videos a este presidente. Sí, ves, está como que en la mira de alguien más, este presidente Daniel Ortega. Wow. Pero es que, ya les dije, este presidente es Escorpio. Veo a la gente así, mira, en las calles, veo que incrementa la pobreza en Nicaragua, es lamentable. Veo gente con una economía destruida totalmente. Incluso veo que se van del país, incluso fábricas, tiendas por departamento, todo se va lamentablemente como la economía. Mira, hay una mujer también detrás que lo apoya mucho a este presidente, como que es su mano derecha. Veo dos personas, un hombre, pero ese hombre como que lo puede traicionar y lo está asesorando mal. No en el 2023, veo de repente más adelante. Y veo una mujer también como que está ahí, porque veo tres personas. O sea, el presidente, esta mujer y a este hombre, que debe ser de las personas cercanas a él, ¿no? Mira, veo un 10 de copas. Esto es bueno porque vamos a ver qué pasa. Wow, no, no es bueno. Pensé que vendría algo más esperanzador. Veo sí algo de ayudas a la familia, sí, pero es todo un engaño, ¿sabes? Y mira, el 9 de oros inverso me indica que la economía en Nicaragua no va a estar para nada bien. Me sale el rey de espadas. Este presidente, así no estuviera mal asesorado, esto igual hace malas cosas, ¿sabes? Porque tiene en sí mismo ese egoísmo, ¿no? Mira, lo que veo acá, sí ya les dije, veo militares en las calles, pero veo que la gente no se anima ahí sí tanto a protestar porque veo como que castigos a la población que protesta, ¿no? Sí, mira, esta mujer que está aquí también se está llevando el dinero de la nación de acá, de Nicaragua. Mm. Mira, para final de año, ojalá que sí, luego después de todo esto, de todo lo malo, veo un cambio para Nicaragua. Veo un cambio. También estoy viendo con esa carta del juicio, van a haber avistamientos de ovnis o UFOs en Nicaragua también. Señales en el cielo. Mira, veo como que un cambio para, para Nicaragua. Pero eso ya sería para el año 2024, ¿no? Ojalá que sea un cambio para bien, porque acá veo que la gente va a estar mal en este año 2023. Veo gente emigrando a otros lugares, gente nicaragüense. ¿No? Sí, eso es lo que veo para Nicaragua. Continúo con el país de Costa Rica. Su presidente es Rodrigo Chávez y él es el signo Géminis. Otro signo que lamentablemente creo que no le va a ir tan bien. Si es un presidente, no le veo que haga muchas cosas. Pero veamos, a ver, ¿qué viene para Costa Rica en este año 2023? Costa Rica. Wow. Costa Rica, acá veo gente que no hay nada que celebrar, creo. Es algo que me dice esta carta base. También veo que tres personas importantes, posiblemente de Costa Rica, fallecen. Vamos a ver qué viene. Wow, Costa Rica, hay que tener cuidado con incendios, con volcanes en Costa Rica, atención. Me sale la carta del sol. Sí, mira, inundaciones también, la carta de la estrella. Va a comenzar muy bien Costa Rica en cuanto a lo político, social, en esa parte. Pero viene, veo que un luto. Justo lo que les decía, parten tres personas importantes de Costa Rica.
Sí, lo que también estoy viendo, sí, ves, veo también que es algo extraño, veo como que gente espía, algo así. Costa Rica, no sé, algo, hay algo oscuro aquí, a ver, déjeme constatar que es. Bien, una reina de copas. Hay una mujer, eso es lo que me sorprende porque el presidente es hombre. Y hay como una mujer que está mandando a investigar a ese presidente o algo así, que está detrás del presidente. Algo de eso logro ver. Mira, en Costa Rica, a mitad de año más o menos aproximadamente, veo que se paralizan algunas cosas. Veo algo de sequía también y que no va a haber esto de... Va a paralizarse un poco, paralizarse. Va a paralizarse un poco esto de las exportaciones, importaciones. Algo de eso estoy viendo con esta carta. Aparte de que hay algo que va a afectar a los cultivos, me dice. A ver, sale la carta de la injusticia para este presidente y para el pueblo, algo así veo, para Costa Rica. Eh, Cambio de reglas, al parecer vienen cambio de reglas, pero veo injusticia, algo pasa acá. Wow, algo viene pronto a mitad de año. Veo que como que alguien muestra su verdadera cara. Sí, no sé si es el presidente o alguien se enfrenta al presidente. Como que veo a un joven como que se enfrenta al presidente, algo de eso. Mm, sí, mira, las familias no van a pasarla bien después de mitad de año. Veo una traición para las personas, para los que viven en Costa Rica. Marca una traición. Después de mitad de año, la economía en Costa Rica se va para abajo. Veo pérdidas, veo deudas, veo todo. Cae la moneda también, incluso. La moneda de ahí, de Costa Rica. El mundo inverso. Van a tener que cogerse de dos opciones para intentar elevar esa economía, que va a quedar algo perjudicada después de mitad de año. Sí, mira, veo pérdidas económicas. Acá hay alguien que se va a enfrentar como que al presidente, alguien que no va a dejar trabajar al presidente. Es que el presidente es Géminis, ¿no? El presidente. Sí, mira, hay un joven que se interpone. Algo va a hacer este joven. También veo una mujer detrás del presidente, pero como que lo van a investigar. No sé, hay algo extraño, pero la cosa es que veo que la economía cae, hay una traición para Costa Rica. Sí, ves porque veo que terminan así. Nada que celebrar. Ujú. Eso es lo que veo para Costa Rica en el año 2023. Bien, vamos a echar las cartas para el país de Panamá. Su presidente es Laurentino Cortizo, es del signo de Acuario. Por fin es otro signo que no hemos visto, porque hemos visto Libra, Géminis, Escorpio. Ahora es un presidente del signo de Acuario. Vamos a ver qué viene para Panamá. ¿Qué viene para Panamá en el año 2023? ¿Qué viene para Panamá? Ay, Dios. ¿Por qué salen estas cartas? Creo que la gente en Panamá no está de acuerdo con el presidente. Algo mala de haber hecho. Lo primero que me sale, vienen conflictos, gente en las calles protestando. Veo protestas para Panamá. Algo va a pasar en Panamá, que la gente se levanta. Sí, vamos a ver qué más viene para Panamá. Wow. El presidente que tenga mucho cuidado con su salud. Veo acá que puede enfermarse. Sí. Mucho cuidado con su salud porque creo que ya es de edad avanzada este presidente. Vamos a ver qué más viene para Panamá. Wow. Comienza mal el año Panamá. Veo gente sin trabajo, esforzándose lo más que puede, pero no rinde frutos esto. Veo el gobierno conversando respecto a esto, qué pueden hacer para mejorar. Pero hay un trabajo mal organizado acá del gobierno, ¿eh? Mira, veo gente en las calles, incluso también veo policías por ahí. Mira, ¿ves? Algo... Veo incendios en las calles, incluso en Panamá. Veo mucho conflicto. Acá hay
Siento una energía como que de protesta por falta de trabajo o algo así, o excesivo precio de las cosas, los alquileres. Sí, sí, sí. Me marca mucho. Veo acá algo que la gente estaba esperando, pero ha sido en vano. Pensaba que iba a haber cambios en algo. Veo gente también que trabaja en agricultura, que pierde sus cultivos. Algo va a pasar con respecto a los cultivos, como que en el mes de marzo hasta mitad de año. Algo de eso veo. Que se cuide el presidente, su salud. O algún presidente o alguien que sea cercano a él, porque veo el fallecimiento de una autoridad o alguien que debe estar muy mal de salud. Que tenga cuidado. También el presidente, veo acá algo. Sí, veo a alguien que se desploma en cuanto a la salud. Mira, veo gente migrando también, gente yéndose de Panamá. También veo gente yendo a Panamá, es raro, porque hay muchas personas que no se habla mucho de Panamá, pero sí, algunos dicen, sí, tiene la mejor economía de Centroamérica. Claro, es real, porque hasta hace poco creo que sí había una buena economía, pero ahora, al parecer, por lo que estoy viendo en las cartas, no tanto. Ya veo acá. Déjeme ver con otra carta más. Mira, acá veo que me sale como un divorcio, pero no sé si es un divorcio en político. No sé, hay algo acá que pasa. Veo peleas dentro de los políticos. O sea, los políticos van a pelear ahí en Panamá. Sí, de una mujer acá. También como que mete cizaña acá. Mm. Veo que las cosas no van a estar tan bien en cuanto a economía en Panamá. Veo un corte de algo, que ahorita veo si es en lo político. Sí, mira, hay algo que con lo que respecta a lo que es lo que no había trabajo que dije a comienzo de año, que va a haber problemas. Esto como que mejora más adelante, como para finalizar el año más o menos, para finalizar 2023 esta situación mejora. Veo entendimientos acá, pero wow. Es que acá veo una situación. Es raro porque veo algo como que mejora. Mira, algo que dice que se están acelerando, algo siento como que están acelerando algo aquí en Panamá. No sé, veo acá a alguien que va a la cárcel, que me sale acá, alguien que va a estar muy perjudicado. Y veo un divorcio político aquí, es algo extraño. Como les dije, veo acá políticos peleando. No solo la gente, sino que los mismos políticos van a estar peleando en Panamá. Sí, veo gente que se va, algunas empresas también optan por irse del país. Algunas estoy diciendo. O el petróleo carísimo en Panamá. La gasolina, también todo eso. Veo acá paralización, deudas. Veo aquí a alguien que se va a la cárcel, ¿no? Hay algo acá oscuro. Es una sorpresa para fin de año para Panamá en el año 2023. Ya ustedes me comentarán después qué pasó. Y que tenga cuidado varios políticos, ¿sabes? Incluso el presidente. Veo acá una muerte, una salud deteriorada. Algo me dice acá también que este presidente ya le quedan pocos años de vida. Ya está llegando como que a su límite máximo de vida. Se nos va pronto también el presidente. Sí termina su gobierno, pero algo pasa más adelante. Sí. Vamos ahora con el país de Cuba. Su autoridad es Miguel Díaz-Canel. Él es de signo Tauro. Vamos a ver qué viene para Cuba. Tauro es otro signo más que no sé cómo le va a ir en el año 2023. Ya les expliqué Géminis, Libra y Escorpio cómo les va a ir. Tauro es signo de tierra, ¿no? Vamos a ver qué viene para Cuba en el año 2023. Wow, la gente va a estar llena de duda, confusión en Cuba. Veo falsas promesas también. Sí, es que estoy viendo al presidente con problemas aquí, ¿eh?
Si algo pasa en Cuba, wow, esa es la carta del diablo para Cuba, lamentablemente. Y esto que me indica que este presidente tiene la idea de seguir con un gobierno así comunista, tipo dictadura. Este presidente es egoísta. Si es que veo acá, eso sí, veo un crecimiento en cuanto a la economía, sí. La economía de Cuba crece un poco, pero este presidente no es egoísta, mira. Es egoísta, no piensa en sus ciudadanos, ¿no? En la carta de los amantes inversos me indica, no sé si el presidente es casado o tiene novia o algo, veo una separación acá para el presidente, sí, me indica. O acá hay cosas, sí, veo que hay infidelidades, algo de eso. Yo estoy leyendo de la política social, pero me sale esto y tengo pues que decirlo. Me sale algo de eso aquí. Sí, ves, mira, este presidente tiene un amante. Algo así me sale. Mira, veo luto en Cuba, lamentablemente. Sí, veo que también esta carta me indica personajes cubanos conocidos van a partir pronto al más allá. Sí. Cuidado que veo muerte de personas, pero que, o sea, castigadas por el gobierno. Sigo viendo gente castigada por el gobierno. A veces se me cae justo encima de la carta. Hoy ves, cuando las cartas están así revoloteando es mala señal. La carta de esto, de High Priest y de 5 de copas, me indica acá que va a haber gente como que asesinada, pero en secreto van a decir que se desapareció simplemente. Hay que tener mucho cuidado. Si veo que es un gobierno que, mira, tiene malas ideas este gobierno. Le sale la carta del mundo. Cuba va a estar en boca de todo el mundo, del mundo entero en este año 2023, no solo por lo político, social, económico, sino que también veo por las catástrofes que van a suceder, los desastres naturales, que ya lo hablé en mi video de predicción de terremotos para el año 2023. Veo incendios veo en Cuba, incendios forestales como los de España y los de California del 2022, así veo en Cuba. Veo inundaciones también, veo un huracán o esto de ciclón, hay que tener mucho cuidado, veo vientos así fuertísimos en Cuba. Mira este presidente, veo mucho robo también en Cuba, mucho robo, wow. Veo que la gente cree que mientras que el presidente le da bonos o algún incentivo económico, que este presidente está haciendo bien. No, este presidente detrás de esos bonos, de eso que les está dando a la gente, él mismo está llenando sus bolsillos. Se posa, ¿ves? Esto es lo que le decía de los huracanes. Se posa nuevamente el diablo en Cuba. Yo no veo que salga de esa situación Cuba. Va a continuar así como está. Veo gente ansiosa, incluso en depresión, en sus camas sin poder dormir, algunos sin trabajo. Este presidente está mal de la cabeza. Su idea de este presidente, les voy advirtiendo, Cuba no va a mejorar. Les está engañando. Veo acá, porque sale 6 de copas, que quiere ser un nuevo Fidel Castro este presidente, pero es un Fidel Castro pero medio débil, ¿ya? Les digo, sí, es mejor que sea así, porque si no, el pobre gente de Cuba, la verdad. Este presidente quiere hacer de Cuba una dictadura totalmente comunista. Sí, es un presidente que le gusta el dinero, es muy avaro. Me dice en mis cartas algo del petróleo, algo que está haciendo con el petróleo, como que si lo estuviera vendiendo a algún país, si se estuviera vendiendo, como si estuviera vendiendo lo que hay de petróleo en Cuba y se estuviera llenando los bolsillos. Sí, se está enriqueciendo a costa de los recursos naturales de Cuba y sin consultar a la gente, ¿no? Eso está mal. Eso es lo que veo para Cuba. Si alguna persona intenta salir a la calle a protestar, que no lo haga porque va a ser una idea totalmente errada. Sí, veo acá, veo muchos desastres naturales en Cuba, lo vuelvo a recalcar. Incendios forestales, inundaciones, incluso sismos. Sismo fuerte también veo, pero que no llega a terremoto. Sí, mira acá mucho robo. Wow, Dios mío, este presidente quiere ser otro Fidel Castro. Pero no lo va a lograr. Eso espero, por el bien de ustedes, ciudadanos de Cuba.